Bueno, muy buenos días para todos, honorables concejales, un cordial saludo para todos ustedes, igualmente un cordial saludo y bienvenido acá al recinto del Consejo, el amigo Jorge Garzón y su acompañante, para Diana que nos acompaña esta mañana también un cordial saludo y bienvenida siempre aquí al Consejo, cordial saludo también para el señor secretario, para el amigo del canal de Copavapen y para las personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Por favor, señor secretario, verificamos quórum si es tan amable. Acevedo Giraldo Diomedes Dionisio. Presente. Aristizábal John Edier. Presente. Franco Muñoz Luis Alberto. Presente. García Ospina Diego Fernando. Presente. Giraldo Montoya Germán Alberto. Presente. Gutiérrez Mejía Belior Minso. Presente. Gutiérrez Enciso Gustavo. Presente. Herrera Cardona Víctor Raúl. Presente. López Ospina Albeiro. Presente. Montes Sánchez Leonel. Presente. Ospina Quintero Carlos Andrés. Presente. Patiño Daniel Felipe. Presente. Valencia López José Augusto. Hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, continuamos. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Pensilvania. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 34 del 20 de mayo de 2026. Quinto, continuación de socialización del proyecto de acuerdo número 7 del 9 de mayo de 2026, por el cual se actualiza y expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Pensilvania Caldas para la Administración Central, establecimientos públicos y entidades descentralizadas. Sexto, comunicaciones, proposiciones y varios. Séptimo, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Bueno, honorables concejales, después de leído el orden del día para la sesión de hoy, ¿aprueban el orden del día leído, honorables concejales? Por favor, continuamos, señor secretario. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 34 del 20 de mayo de 2026. Señor secretario, yo creo que se está saltando el punto 3. Ah, qué pena, señor presidente. Tercero, himno de Pensilvania. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Pensilvania, al nombrarte mis labios, de tu amor se enardece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Por favor, señor secretario, continuamos con el orden del día. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 34 del 20 de mayo de 2026.
Bueno, honorables concejales, tenemos para discusión y aprobación el acta 034 del 20 de mayo. Si algún honorable concejal tiene alguna sugerencia o aporte con respecto a esta acta, está abierta la discusión. Sigue abierta la discusión del acta, honorables concejales. Se va a cerrar la discusión, queda cerrada. Honorables concejales, aprueban el acta número 34 del 20 de mayo del 2026. Por favor, continuamos. Señor secretario. Quinto, continuación de socialización del proyecto de acuerdo número 7 del 9 de mayo de 2026, por el cual se actualiza y expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Pensilvania Caldas para la Administración Central, establecimientos públicos y entidades descentralizadas. Bueno, muy buenos días nuevamente para don Jorge Garzón, que nos acompaña esta mañana, que nos va a acabar de terminar la socialización del proyecto, o ha alcanzado a terminar. Ahora, ¿alcanzó a terminar la socialización o no? No, entonces termina la presentación y seguidamente le daré la palabra al honorable concejal ponente del proyecto, que es Diego García, que tiene una serie de inquietudes pues para manifestar con respecto al proyecto. Señor Garzón, tiene la palabra. Bueno, presidente, buenos días, mesa directiva, al compañero secretario del consejo, los demás concejales, para todos un cordial saludo, para las compañeras de la Secretaría de Hacienda, que tengan un excelente día. Volviendo a la socialización, pues habíamos quedado en esta presentación. A diferencia pues del anterior, tenemos los principios presupuestales, que los encontramos en el artículo 13, tenemos la estructura del presupuesto, que lo tenemos en el capítulo 2, de acuerdo al catálogo de clasificación presupuestal. El catálogo también viene con la reglamentación de la caja menor, que lo encontramos en el artículo 202. Tenemos las transferencias al Consejo, que en el anterior estaba en el artículo 85, entonces en esta queda como una sección presupuestal, no como una transferencia. Las vigencias futuras, lo traían, el anterior estaba en el artículo 27, en este viene el artículo 25 en este nuevo proyecto, capítulo 6. Aquí en la vigencia futura no es que se estén pidiendo autorización para vigencia futura, sino se hace la relación de lo que son vigencias futuras y todo como el proceso para llegar a ellas. Tenemos el acta confis o el Consejo de Política Fiscal. Tenemos también, ese está en la página, en el artículo 33, el glosario, un glosario que en el anterior no lo contiene, aquí viene en el artículo 8. Tenemos lo del marco fiscal de mediano plazo, está contemplado en el artículo 14, el anterior no lo traía. El ciclo y composición presupuestal, el anterior no lo traía, acá lo tenemos en el artículo 36. Los sectores de inversión,
el anterior no estaban especificados, aquí vienen en el artículo 55, y tenemos las diferentes secciones presupuestales que obviamente en el anterior no estaban, pero acá lo tenemos contemplado en el artículo 55 igualmente. Igualmente el presupuesto participativo no estaba en el anterior, aquí lo contemplamos en el artículo 72. La armonización presupuestal que les comentaba la vez pasada lo tenemos en el artículo 135. El fenecimiento de las cuentas por pagar y las reservas, que tampoco lo contiene, o sea, todo lo que les voy a comentar de aquí para adelante, el artículo, el estatuto actual no lo contiene, en el nuevo viene. Entonces, lo de reserva y cuentas por pagar en el artículo 102, el cierre fiscal que les comentaba la vez pasada también viene en el artículo 104, los créditos de tesorería acorde a la ley 819 vienen en el artículo 106. Los fondos especiales, como les decía, hay fondo especial del riesgo que está por ley, el fondo de la mujer que es nuevo, que está por adoptar, el fondo local de salud y el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, que es lo de los subsidios de agua potable, alcantarillado y aseo. Ese vienen en la artículo 156. Tenemos la afectación presupuestal que lo contiene el artículo 116, tenemos los hechos cumplidos, prohibición de los hechos cumplidos en el artículo 117, el control sobre el presupuesto en el artículo 145 del capítulo 8, tenemos las opciones de crédito público en el artículo 176, capítulo 13, en esta partecita del crédito público es obviamente que se relaciona como una parte del presupuesto porque eso nos afecta, pero en caso tal de que el alcalde actual o un próximo alcalde necesite un crédito, obviamente es el deber de pedirle autorización al consejo porque debe venir con proyecto, debe venir con acta confis, debe venir con toda la relación que así lo contemple el banco cuando se pide la proyección, o sea que esto no es una autorización acá que está pidiendo. Tenemos también el manejo de la deuda pública, igualmente, que tiene que ver con el crédito, las asociaciones públicos privadas, hay la opción que eso está en la ley también, eso está contemplado en el artículo 185, viene la reestructuración de pasivos, pues el municipio financieramente está bien, pero no se sabe a futuro, entonces dejamos lo de la ley 550 del año 99, que es la que tiene que ver con la reestructuración de pasivos. Ese lo ven contemplado en el artículo 217. Tenemos lo del plan de desarrollo en el artículo 231 del capítulo 17, que es como aclaración, algo así como corto en el plan de desarrollo que se hace cada 4 años. El sistema general de regalías pues no hace parte del presupuesto ordinario, pero contemplamos en el estatuto el sistema general de regalías en el artículo 232. Título cuarto, capítulo 1. Igualmente tenemos lo de las AICES, las empresas industriales comerciales del Estado, que eso está contemplado en el artículo 244, pero ahí se dejó que no sea como el alcalde o la administración que le dé algunas autorizaciones a estas empresas, sino que sea la misma junta directiva, pero hay que contemplarlo, ya que ellos se rigen por el decreto 115 del año 196. Por último tenemos aquí la tabla, pues no sé si nos vamos a las preguntas, lo que ustedes consideren, o vuelvo y les leo cada capítulo qué es lo que contiene. Presidente, usted me dirá si les leemos como ya lo contemplado en cada capítulo o nos vamos a las preguntas. Don Jorge, no, yo creo pues que ya el proyecto fue radicado ese día, lo compartieron, los honorables concejales demás que ya lo han leído. Aparte usted también la semana pasada estuvo acá, nos mostró la presentación, entonces yo sí creería que podemos dejar hasta ahí y darle la palabra al honorable concejal ponente Diego García para que las inquietudes que tenga las haga aprovechando su venida acá al recinto. Honorable concejal, gracias. Con gusto, Jorge. Hay un saludo muy especial para Janice que nos acompaña en esta mañana, secretaria de Hacienda. Honorable concejal, Diego tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos los honorables concejales,
para don Jorge, para la Secretaría de Hacienda, para las personas que nos acompañan en el recinto y para las personas que nos ven a través de Copapen y Facebook. Honorables concejales, pues cuando nos reunimos la comisión primera, estuvimos analizando el proyecto y pues lo que vimos por encima fue que era un proyecto de trámite, un proyecto que se iba a incorporar, digamos, al estatuto orgánico anterior. No le hicimos ninguna modificación, pero bien sabemos pues que las inquietudes que yo tengo con el proyecto sí era mejor socializarlas pues en plenaria y para que ustedes también pues tengan en cuenta varias apreciaciones que tengo sobre el proyecto. Yo veo que en muchos artículos digamos, se dan unas facultades muy abiertas y creo yo que como corporación quedamos bastante, digamos, expuestos a que, digamos, el alcalde pueda mover muchos, eso no lo vemos como para gastar, sino como para tramitar, ¿cierto? Tener maniobrabilidad dentro de la administración para hacer, digamos, los respectivos proyectos y que se muevan las vigencias futuras. Pero sí creería yo que deberíamos, concejales, mirar muy detalladamente ciertos decretos donde se dan ciertas facultades que para mí están demasiado abiertas. Entonces, la idea sería, digamos, que en ciertos proyectos que se presenten, digamos, con el estudio técnico, con el presupuesto al Consejo, para nosotros poderlo aprobar. Entonces, esas son como mis inquietudes y pues si usted quiere, comienzo como a mirar los artículos en los que tengo duda y que usted también me los explique y que nos explique acá a la plenaria, como para nosotros tener claridad sobre estos artículos, ¿cierto? Entonces, comenzamos pues con el artículo 26, donde dice vigencias futuras ordinarias. Aquí nos dice que el Consejo Municipal, a iniciativa del Gobierno Municipal, previa aprobación del CONFIS, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias cuando su ejecución se inicie en presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se cumpla que. Aquí me dice que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de estas, consulte las metas plurianuales en el marco fiscal de mediano plazo. Y una de las que me preocupa es la número 6, que dice que la autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo del gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente declare de importancia estratégica. Estos proyectos, digamos, debieran de venir como una fuente de financiación, digamos, directa al Consejo como para nosotros aprobarlo, no dejarlo a manera que el alcalde lo pueda hacer libremente, es lo que entiendo yo, ¿cierto? Sin embargo, usted nos puede dar claridad sobre este artículo y el numeral 6. Muchas gracias. Listo, concejal, no hay problema. Como lo decía yo ahora rato, en el caso de los empréstitos bancarios, en el caso de las vigencias futuras, sean excepcionales o sean ordinarias, deben de erradicarse un proyecto nuevo, no está contemplado acá en el estatuto. O sea, aquí no viene ninguna facultad, es obligación, y creo que en este momento se me escapa el artículo, pero en la ley 136 hay cinco o seis casos especiales que deben de presentar los diferentes alcaldes al Consejo cuando tratan de empréstitos, venta de activos, vigencias futuras, no recuerdo las otras dos, pero eso está en la ley 136. No, acá no estamos pidiendo vigencias futuras desde este proyecto. Sin embargo, en el parágrafo cuarto pues se habla de una autorización en un caso muy especial, que es cuando o sea, es para las reservas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una reserva inducida, la Contraloría le pone el ojo y muchas veces sancionan o están sancionando los diferentes alcaldes por las vigencias, por las reservas inducidas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Muchas veces se hace un contrato y llega el 31 de diciembre y no se alcanzó a pagar porque la factura no llegó. Entonces, ¿qué es lo que en muchas entidades se ve y en muchos entes de control? No, es que eso es una vigencia futura porque no se recibió el bien y no se pagó. Entonces, lo que se quiere dejar claro ahí es que esa reserva la amparen con este parágrafo,
la reserva, no es una vigencia futura como tal. La vigencia futura ordinaria o excepcional debe venir acá presentada al Consejo en un proyecto ajeno a este, en el momento que el alcalde lo considere. Esa es como la aclaración en este artículo. No, vuelvo y repito, si de pronto, con todo respeto, si de pronto ustedes ven que tienen como dudas, pues le agregan un parágrafo o le dejan ahí claro de que en un momento dado en este proyecto no queda aprobado ninguno, o que para poder presentar una vigencia futura o solicitarla, porque son cupos de vigencia futura, debe venir un proyecto. Pueden dejar un parágrafo adicional, pueden modificarlo uno para que ustedes estén tranquilos, pero lo que sí les quiero como dejar claro, no se está pidiendo vigencias futuras en este momento ni en este proyecto, ni es el deber ser de hacerlo, porque este es un estatuto orgánico del presupuesto municipal. Como le digo, es que me escapó en este momento el artículo, en la 136 del 94 hay 5 o 6 literales donde el alcalde o el ejecutivo debe solicitarle al consejo proyectos de acuerdo específicos. Sé que es para empréstitos, sé que es para bienes futuras, para la venta de bienes inmuebles, y se me escapan los otros dos. Sí, es que no recuerdo bien el artículo, pero en la 136 hay 5 casos específicos. Presidente, y o sea, en ese parágrafo cuarto dice, donde dice usted que se autorice al alcalde municipal, ahí pasamos al artículo 27 y en el parágrafo siguiente dice, para la ejecución y autorización de las vigencias futuras ordinarias siempre lo debe autorizar el Consejo Municipal. Ahí está. Ese parágrafo no lo deroga, digamos, o sea, sé que es otro artículo, pero como no tiene numeral, simplemente aparece el parágrafo solo. O sea, para las ordinarias, la autorización debe venir al Consejo, lo que yo les decía, ahí está claro que no queda acá facultado vigencias futuras ordinarias. Sí. Y las excepcionales sí son específicas, porque las excepcionales son cuando se necesitan proyectos de estrategia, de importancia, es en ese caso que están las excepcionales. Recuerden que la ordinaria es cuando tiene el presupuesto el mínimo, el 15% apropiado, y las excepcionales cuando uno no tiene un peso y compromete vigencias futuras de presupuestos siguientes. Entonces, no sé, don Jorge, si de pronto le digo de una vez todos los artículos claro, en los cuales yo tengo como bien. Duda y usted ya nos da la claridad, que es el artículo, bueno, empezamos en el artículo 26. En el numeral 6 está el parágrafo 4, que también está en el artículo 27, sí, donde tenía pues ahí lo del parágrafo que pues tenía la duda de que de pronto como es otro artículo y arriba aparecen los parágrafos con numeral, que este no aparecía con numeral, que de pronto lo derogaba el de arriba. Bueno, está en el artículo 30, el artículo 30, y tengo en el literal G la duda donde dice la autorización por parte del Consejo Municipal para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en el que el Consejo de Gobierno Municipal, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. Exacto. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando presenten un proyecto de acuerdo para vigencias futuras, ¿qué debe tener el Consejo? Lo que se acaba de decir, que de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional, o sea, a la ley de 819, que es una de ellas, previamente lo declare, o sea, ¿qué debe hacer el alcalde? Que el Consejo de Gobierno los debe declarar de importancia estratégica. Si no son de importancia estratégica, ustedes no lo podrían aprobar. O sea, esto es como una salvedad para que ustedes lo aprueben. ¿No? ¿Sí? ¿Me hago entender? Nosotros lo aprobamos y ya digamos, si ellos van a comprometer, tienen que mandar la autorización, la hace el CONFIS. El CONFIS, sí, el CONFIS. O el Consejo de Gobierno. El Consejo simplemente en este caso, para que ellos hagan Consejo, eso. No. El Consejo de Gobierno declara esa obra de importancia estratégica, sí, con base a esa acta, y obviamente los demás documentos presentan el proyecto de acuerdo del Consejo para que ustedes aprueben la vigencia futura. Esa es el orden de la aprobación de ese proyecto, en caso de que haya vigencia futura. Listo, Jorge. Ahorita, literal G, sigue el artículo 35.
funciones del Consejo de Política, Economía y Fiscal Municipal, que es el CONFIS, Sí, señor. en el numeral 14, que dice que aprobar cualquier modificación al presupuesto municipal de la administración central. Sí, claro. Y en el parágrafo dice el alcalde podrá modificar por decreto las funciones del CONFIS y su funcionamiento cuando se requiera. Listo. Son dos inquietudes ahí, correcto. La primera, modificación del presupuesto, listo. Resulta que de acuerdo al artículo primero del decreto 4836 del año 2011, compilado en el decreto 1068 del año 2015, el alcalde puede hacer modificaciones al decreto de liquidación, o sea, el anexo. De acuerdo al artículo 60 o 63, creo que es 60 o 63 del decreto 111, el proyecto de acuerdo del presupuesto debe venir con un anexo. En esas mismas condiciones el presupuesto debe ser liquidado, o sea, se presenta de manera global y el anexo lo dice la misma ley, el mismo decreto 111 se debe hacer con un anexo. Ese anexo es el que el alcalde puede modificar. Si él va a modificar el proyecto, debe presentarlo acá al consejo. Entonces, ninguna modificación que le haga, si yo quiero trasladar, por ejemplo, de viáticos, se me quedaron los viáticos y yo quiero quitarle a la nómina que me está sobrando y le traslado, lo puede hacer el alcalde, pero debe hacer acta confis. Eso es lo que dice ahí. Cualquier movimiento que le haga el presupuesto debe ser por acta confis. Y en el parágrafo, pues una facultad que se pide en un caso de que de pronto resuelva que estos no son los integrantes del CONFIS, de pronto resuelva algún alcalde, el actual o otro que venga, que adicione otro cargo a ser parte del CONFIS, o al contrario, de pronto quitar alguno, o al contrario, asignarle más funciones de las 15 que hay ahí. O sea, es una autorización que se pide, pero al CONFIS. Eso no aparece acá en el estatuto como tal, ¿cierto? Pero la ley lo ampara. Para las modificaciones. Digamos, para lo que usted me acaba de explicar de aprobar cualquier modificación del presupuesto. Sí, claro, pueden mirar el artículo primero del decreto 4836 del año 2011, que está compilado en el decreto 1068. Pero entonces nosotros acá no podemos modificar eso, es decir, aprobar cualquier modificación del presupuesto municipal de la administración central, estipulado en la ley tal, o así, no. No, porque como van a modificar es el decreto de liquidación, o si le quieren agregar acorde a la normatividad vigente. Ya, comprendo. Sí. Pero es al anexo, quiero ver claro que es lo, sí. O sea, el alcalde puede modificar el decreto de liquidación, que es el anexo, ese lo puede modificar, trasladar. Lo que yo les decía, de acuerdo a la sentencia 036, él no puede incorporar con dos excepciones. La primera, el sistema general de regalías, él puede hacer por decreto todas las adiciones al sistema general de regalías, que es lo que se contrata y se paga por el SPGR, el Ministerio de Hacienda. Sí. Es correcto. Y de acuerdo al literal G del artículo 29 de la ley 1551 del año 2012, él puede incorporar por decreto cualquier recurso que venga de convenios únicamente. Lo demás debe venir aquí al Consejo por proyecto de acuerdo. Listo, Jorge. No, Jorge, lo que yo quiero aquí hablar, pues no es como de manera de que nosotros debamos de coadministrar, ¿cierto? Sí. Sino de manera en la que de pronto nos deje claro en que no podemos dar unas facultades, digamos, que queden abiertas para poder que, digamos, nosotros como consejo quedemos valiendo nada, ¿cierto? Sí. Que el alcalde, pues, obviamente sepa que en ciertos, digamos, cuando va a ejecutar ciertos proyectos, tenga que venir, pues, a pedirnos acá el consentimiento y... Bueno. Y eso, cuando va a comprometer el presupuesto. Sí, listo, concejal, tranquilo. Si para tranquilidad de ustedes quieren agregarle algo ese numeral, pues le pueden agregar, pero hay que excepcionar lo del sistema general de regalías, que el acta FONSI se lo puede aprobar, pero tengan en cuenta el literal G del artículo 29 de la ley 1551 del año 2012, que eso sí lo faculta la misma ley, incorporar. Y lo demás, pues le agregan ahí, modificar con base al decreto de liquidación, para que queden más tranquilos. Está listo, pasamos ya hacia el artículo 120. Espera, yo lo busco acá, 120. Aquí está. Modificaciones presupuestales. Sí. Sí, correcto.
Aquí también en el parágrafo 1 donde dice el alcalde queda facultado para incorporar o modificar, pues yo averigüé esto y también pues lo vi de una manera de más de trámite, Sí. de que sea más ágil, ¿cierto? Correcto. ¿Qué es lo que pasa con este parágrafo 1? Siempre yo repito, porque yo soy muy respetuoso de la norma. Teniendo en cuenta la sentencia 036. Pero ¿qué sucede? Ha pasado, por ejemplo, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, le hace modificaciones a la matriz. Usted se imagina el 30 de diciembre legalizando el mes de diciembre para citar al Consejo a esta, no le da el tiempo, o por allá el 15 o 20 de diciembre, porque ha pasado, y creo que el año pasado acá en Caldas pasó eso, salió una matriz, empezaron a hacer unos cambios, sin embargo, este movimiento se ha hecho por decreto, porque el mismo ministerio lo ha dicho, ellos siempre nombran el decreto 780 del año 2012, pero para salvaguardar pues ¿cómo le explicara yo? Que haya como tranquilidad tanto para el alcalde como para el consejo, se recomienda pues dejar este parágrafo porque es algo específico. Por eso ahí no se dice para modificar el presupuesto de manera general y todo el presupuesto, no, ahí habla muy claro que la idea es en el caso del Fondo Local de Salud. El 780 del 2016, era que no es del 2012, o sea, muy concreto con el Fondo Local de Salud. ¿Y qué pasa con el de la deuda? Usted se imagina, pues no sé, las fechas del pago de la deuda, a veces se pagan en enero, a veces coinciden que es en diciembre, lo mismo, ¿qué tal que les falte, así sean 1.000 pesos para pagar la deuda y usted sabe que los intereses de los bancos es algo delicado, y fuera de los intereses el ente de control donde no se pague una cuota de una deuda puntual, ahí se le viene el ente de control encima al alcalde. Entonces es una facultad de dos casos muy específicos, ahí no se pide para estar modificando el presupuesto de manera total ni para incorporar. Sí, pues ahí en el parágrafo 2 como que lo aclara, que el alcalde presenta incorporación por medio de decreto o convenios ante el Consejo Municipal. Correcto. Entonces es eso lo que usted nos acaba de mencionar, pero pues sí, ya me queda más claro ese. Entonces seguimos ahora con el artículo 141. Correcto. 41, el proceso de armonización será. Listo, el proceso de armonización. Sí. ¿Correcto? Bueno, en el proceso de armonización, ¿qué se hizo? Colocar mucha normatividad que está en la ley 152 del 94. ¿Qué es lo que sucede cada que entra un alcalde nuevo y el consejo le aprueba el nuevo plan de desarrollo? Viene como la inquietud, ¿quién armoniza? ¿Se pasa al consejo o lo hace el alcalde? Porque yo he vivido esa experiencia. Entonces, ¿qué es la idea? La idea aquí, en ese artículo, es cuando sean incorporaciones, porque yo puedo armonizar incorporando recursos. Por decir algo, si yo en febrero no incorporo el superávit y yo lo quiero dejar para hacerlo con la armonización, para arrancar con mi nuevo plan de desarrollo, yo como nuevo alcalde, ¿qué hago? Yo estoy pidiendo, si debo incorporar, debe venir acá la armonización. Si no es incorporar, solo trasladar, que ya lo estábamos viendo, yo simplemente traslado y armonizo mi nuevo presupuesto acorde a mi nuevo plan de desarrollo. Esa es la idea de ese artículo. Siempre respetando la sentencia 036 del año 2023. Si es incorporación, debe venir al consejo. Si es traslado, lo puede hacer el alcalde por decreto. Eso está en la norma y en la misma sentencia lo dice. ¿Qué es la armonización? Es que la armonización simplemente es, yo cojo mi presupuesto a partir del 1 de junio, porque hasta el 31 de mayo por lo general quedan sancionado el nuevo plan de desarrollo, y saco mi ejecución presupuestal al 31 de mayo, ¿y qué hago yo? Si en algún código del producto hay un valor que me sobra y yo en mi nuevo plan de desarrollo considero que voy a fortalecer los escenarios deportivos, por decir algo, y en cultura tengo plata de sobra, que yo no, de pronto yo como nuevo alcalde no me dejó el alcalde, como yo no recibe, el nuevo alcalde recibe el presupuesto aprobado por el consejo, o sea, en este caso ustedes le van a aprobar al nuevo alcalde el presupuesto del año 2028. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso?
que en ese caso, ¿qué debe hacer el nuevo, con la armonización? Yo cojo mis saldos al 31 de mayo y yo los muevo, los traslado o adiciono, dependiendo del caso, a los nuevos proyectos con mi nuevo plan de desarrollo. Esa es la armonización. Modificar mi presupuesto, adaptarlo a mi nuevo plan de desarrollo. Básicamente esa es la armonización. Entonces, si son incorporaciones, debe venir al Consejo. Si son traslados, lo puede hacer el alcalde por decreto. Entonces, la idea es dejar la claridad ahí porque se ha presentado mucho y han habido hasta demandas, pero demandas que no llegan a futuro porque dejamos claro, incorporaciones al Consejo, traslados lo hace el alcalde. Don Jorge, y en el artículo 85 donde dice que nosotros podemos modificar partidas, lo que aquí siempre hemos hablado es lo de distribuir el rubro, digamos, lo que usted menciona ahora de deporte, que hay un sector desfinanciado que nosotros podemos agregarle más dinero a ese sector, ¿cierto? Claro. Si nosotros hacemos esa modificación, ¿el alcalde no la puede aceptar o él simplemente puede decir que no? Simplemente puede ser a voluntad de él o simplemente puede decir no, eso yo no lo acepto así y simplemente ya. Correcto. O sea, pasa por encima de lo que nosotros dijimos. Recuerden que el proyecto de presupuesto debe venir con un anexo y viene de manera global. O sea, ustedes lo que van a modificar, ustedes pueden sugerirle el anexo, pero el mismo decreto 111, por allá en el artículo 60 y algo del decreto, dice que el conducto en materia presupuestal entre el alcalde y el consejo es la Secretaría de Hacienda. Obviamente, ustedes deben de pedir autorización para hacer algún movimiento. Ustedes pueden sugerir, claro, es que en deporte yo veo mucha plata y en cultura la veo poco, ¿por qué no le pasan 100 millones allí? Pero en el anexo, y lo deben solicitar al alcalde por medio de la Secretaría de Hacienda. Obviamente, si el alcalde les dice que no lo deben de hacer. Pues no es tanto para pasarle de un sector a otro, ¿cierto? No de cultura a no, deporte, sugerir, porque no se puede, porque porque creo que hay unos que no se pueden hacer, ¿cierto? Porque sí, claro, es que, específica. pero es dentro del mismo sector, digamos, aparece y necesitamos deporte y acá que está para, digamos, enviar apoyo a los alumnos para que puedan salir, todo eso, ¿cierto? Algo así. Que nosotros podamos bajarle más rubro, que digamos $1.000.000 de pesos y nosotros dijimos no vamos a dejar $1.000.000 de pesos, sino que bajémosle más, dejémoslo con 10. Usted habla del mismo sector en el caso de instructores deportivos, en el caso de transporte, en el caso de refrigerio, en el caso de eventos deportivos o infraestructura deportiva. Sí. Claro, ustedes lo pueden sugerir, pero siempre el mismo decreto 111 lo dice que debe ser por conducto de la Secretaría de Hacienda, todo lo que sea en materia presupuestal. Listo, don Jorge, pues yo creo que esas eran mis inquietudes. No sé si los demás honorables concejales tengan más inquietudes sobre este proyecto, porque pues sí es bueno tener la claridad completa antes de aprobarlo, porque vuelvo y le digo, yo tenía como la duda de que podíamos dar unas facultades que el consejo quedara pues prácticamente... Disculpe, presidente, sí, perdón, totalmente de acuerdo, yo los entiendo a ustedes. Siempre, no solo ustedes acá, en todas partes del país es así, es que no le vamos a dar una carta abierta al alcalde para que haga lo que quiera, todo eso es comprensible, pero ojo, que ahora con la sentencia 036, eso se acabó, porque yo lo dije la vez pasada y vuelvo y lo repito, no sé aquí si ha pasado, pero está prohibido que los consejos y las asambleas autoricen a los gobernadores y a los alcaldes a hacer incorporaciones a excepción de las dos que les dije, los recursos de convenios y del sistema general de regalías. Eso quedó prohibido. Si ustedes quieren mirar en internet, yo creo que yo los compartí acá, al jurídico de la alcaldía, en Campo Alegre, Huila, el año pasado investigaron al consejo y al alcalde por autorizarlo a hacer incorporaciones al presupuesto, están investigados. La verdad, pues, como uno por allá lejos, uno no le interesa como saber, pero no sé qué pasaría, pero eso lo publicó la Procuraduría, ellos están investigados, las dos partes. Entonces, en ese sentido, a mí, como le decía, me gusta ser muy respetuoso de la norma, acá me perdonan la expresión, acá no vienen goles, acá no viene nada de eso, viene muy claro, está claro de que si es incorporaciones debe de venir al consejo, si no son incorporaciones el alcalde lo puede hacer por decreto, eso vuelvo y lo repito porque así lo dice la sentencia. Qué pena, o sea, si son incorporaciones siempre vendrá el consejo, si son modificaciones lo puede hacer el alcalde, perdón, a excepción del artículo 29 literal G de la ley 1551, que son los recursos de convenios.
el artículo 29, literal G, de la ley 1551 del año 2012 que modificó la 136 del 94. Bueno, ¿algún otro honorable concejal tiene más inquietudes con respecto al tema? Honorable concejal Luis Alberto Franco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo para usted, honorables concejales, para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para el señor expositor. A ver, pues unas apreciaciones de carácter personal. Este proyecto no es de trámite, como se dijo, yo no lo considero de trámite. Al contrario, es un proyecto sustancial completamente, porque es el estatuto orgánico del presupuesto municipal, ¿sí? ¿Qué es un estatuto? Básicamente, un estatuto es un manual de procedimiento, o sea, una guía donde uno coge tal cosa, entonces camine, miremos qué es el estatuto, cómo se hace, ¿sí? Eso es básicamente, ¿no es cierto? Sí, señora, así eso es básicamente. El estatuto como tal no concede facultades extraordinarias o pro tempore al alcalde absolutamente para nada. Eso es otro paseo completamente diferente. Aquí, ¿qué es de lo que se trata en estos estatutos y en todos los estatutos? Son generalidades. Son generalidades. ¿Cómo se hacen las cosas? Entonces, de ahí, señor don Jorge, que a mí me parecería muy interesante, porque aquí nosotros permanentemente escuchamos y manejamos una cantidad de terminología, pero no sabemos, o hay personas que no saben, especialmente la ciudadanía que ve estas sesiones, ¿sí? El significado de ello. A mí sí me gustaría, señor presidente, que hiciéramos como la parte didáctica, para que la gente le quede claro. Por ejemplo, cuando se habla que el marco fiscal de mediano plazo, entonces todos manejamos el término marco fiscal mediano plazo, pero preguntémosle a cada uno si sabe, si nosotros sabemos qué es el marco fiscal a mediano plazo. ¿Sí ves? Ya, don Jorge, no tengo que todavía no he terminado. Deje la palabra, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, a mí me gustaría que usted le contara a la audiencia, a quienes están siguiendo, por ejemplo, ¿qué es el marco fiscal a mediano plazo? ¿Qué vigencia tiene? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cuando usted estaba hablando de la armonización, a usted le hizo falta decir que la armonización se da una sola vez por cada alcalde. Y es una sola vez, eso no es que cada año o cada que quiera el alcalde se da la armonización, es una sola vez. Eso hay que hacer claridad sobre eso, una sola vez. Entonces, sí ve, don Jorge, que son detallitos que son importantes y que a veces se le escapan a uno. Por ejemplo, ¿qué sucede si el Consejo Municipal rechaza o no aprueba el proyecto de acuerdo que acoge el presupuesto general de gastos y rentas del municipio para la próxima vigencia? Eso es importante, por ejemplo, que la gente, porque ve, y entonces aquí el Consejo no lo aprueba, entonces ¿qué pasa? Entonces ahí es donde uno se remite al estatuto, dice, si no lo aprueba el Consejo, entonces sucede esto, esto y esto, ¿sí? Y ahí es donde uno va y mira también el estatuto los estatutos del Consejo, y entonces donde dice, los estatutos dicen, si el proyecto no es rechazado, se puede apelar ante la plenaria, ¿sí? Entonces, esos detallitos que son los que finalmente hacen un todo. Bueno, por ejemplo, otra cosa. Don Jorge, ¿me está colocando cuidado, no? Sí, señor, claro, es que estoy buscando el artículo de la ley donde debe venir expresamente, pero lo estoy escuchando perfectamente. Porque yo soy muy cansón, sí, ahora le voy a preguntar. ¿En qué, por ejemplo, en qué consisten los anteproyectos? Que es una cosa que en estos municipios no se maneja. Usted lo sabe muy bien, que el anteproyecto lo tiene que presentar cada secretaría, creo que es el 31 de julio o el 30 de junio, algo así, que el Consejo Municipal tiene que presentar un anteproyecto de presupuesto, que la personería tiene que presentar un anteproyecto, que son cosas de las cuales no se da cumplimiento, ¿sí? Entonces eso es muy importante que la gente y nosotros lo conozcamos. Por ejemplo, usted ahora habló del CONFI, ¿sí?
Sí, señor. Y entonces yo le aseguro, usted sale aquí a la calle y le pregunta a una persona común y corriente, ¿usted ha escuchado hablar del CONFIS? Y dice, sí. ¿Y qué es el CONFIS? Entonces, ¿qué es el CONFIS? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Quiénes lo integran? ¿Cada cuánto se reúne? ¿Sí? O sea, esa parte didáctica, pues, que me parece a mí que es fundamental. Aquí hablamos, por ejemplo, mucho también y se habla de las vigencias futuras. Y entonces, listo, ¿qué son las vigencias futuras? ¿Quién las autoriza? ¿Quién las solicita? La facultad protege, o si la hay o no la hay, ¿sí? ¿Hasta cuándo se pueden dar vigencias futuras? Todo ese cuento, las cuantías. Por ejemplo, otra cosa, que aquí en este consejo hemos hablado mucho, la capacidad de endeudamiento del municipio, ¿en qué consiste? ¿Cómo se determina? ¿Sí? Porque los municipios no se pueden endeudar en lo que quieran, sino que la gente sepa. El municipio de Pensilvania, de acuerdo con sus ingresos corrientes de libre destinación, tiene una capacidad de endeudamiento de tantos millones, ¿sí? Pues esa parte didáctica, me disculpa, lo cansó. Los ingresos corrientes de libre destinación, hacer mucho énfasis. ¿Cuáles son los ingresos corrientes de libre destinación? Que está el predial, que está avisos y tableros, que está el impuesto de industria y comercio, que están las sobretasas de la gasolina, bueno, ¿sí? ¿En qué se pueden destinar? Otra cosa, que ahora tocó el tema, las cuentas por pagar. Yo le aseguro que hay muchas personas que, cuentas por pagar, y usted sabe que eso tiene un mecanismo, una metodología. No es que aparezca una cuenta pues en febrero y listo, entonces hay que pagarla. Usted sabe que hay que hacer una reserva para eso, hay que hacer un acto administrativo para que eso se tenga. O sea, presidente, eso es a lo que yo me refiero. Una parte didáctica para nosotros adquirir esos conocimientos técnicos que usted tiene y que sería muy interesante que los compartiera con nosotros. Pues, mi sugerencia, muchas gracias. No hay problema, señor concejal, con gusto. Presidente, ¿listo? Bueno, referente a lo que el concejal me comenta, el marco fiscal a mediano plazo son 2 documentos expedidos por el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y por el Departamento Nacional de Planeación. Son 2 documentos, uno viene en Word, se deben de respetar, de acuerdo a la ley 819, unos ítems, como un proceso, como un orden. En ese marco fiscal, puede ser un marco fiscal, pueden ir más de 100 páginas, más de 80, más de 200, depende cómo lo haga cada municipio. ¿Qué se plasma allí? Todo como el historial del municipio. ¿De dónde se saca esa información? Del plan de desarrollo. Cuando una administración empieza, uno lo cambia, lo modifica. Ese marco fiscal hay que modificarlo cada año y es a 10 años. O sea, en este momento se debe presentar ahorita en noviembre el 2026-2036. Ese formato en Word es un formatico sencillo que está en la ley 819, pero ahí hay que colocar todo el historial, hay que hablar de la deuda, hay que hablar de la parte contable, hay que hablar de todos los sectores, hay que hablar de las regalías, hay que hablar de los indicadores, hay que hablar de muchas cosas. Ese es el marco fiscal. ¿Qué lleva anexo el marco fiscal? El plan financiero, que es un documento que empezó a regir este año como nuevo, que es donde va todas las contingencias, allí se relacionan todos los ingresos a 10 años. En este momento debe estar 2026, 2036, para el año entrante coloca 2037 y así a 10 años. En ese plan financiero se coloca lo de la deuda, si el municipio está endeudado, cómo se paga, cuánto de capital. Ese es el contenido general del marco fiscal. Un documento va en Word, otro documento va en Excel. El de Excel es un formato que viene, solo trae unas celdas activas, lo demás viene formulado con clave, que la envía al mismo Ministerio de Hacienda, lo publica en la página y con base a ese hay que hacer el plan financiero. O ese plan financiero debe ir igualito al proyecto de presupuesto que es presentado acá al Consejo. O sea, si yo en el marco fiscal dice que mi presupuesto para el 2027 va a ser de 30.000 millones, en el marco fiscal debe ser igualito, o sea, eso para tenerlo presente. Básicamente ese es el marco fiscal, junto con el PAI debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno antes de ser presentado al Consejo. Eso es en términos generales el marco fiscal.
Sí, claro. Si en este momento el alcalde va a hacer de pronto un préstamo, obviamente autorizado por el consejo, y no quedó plasmado, claro, deben de modificarlo porque eso afecta el marco fiscal, cambia. De pronto en una incorporación, de pronto en una reducción, puede modificarse, claro, sí señor. La armonización, claro, como yo lo decía, es cada que entre un alcalde nuevo, pero vale la aclaración que se hace una vez en el cuatrenio, que es empezando, o sea, siempre se hace en el mes de junio. Ese, ya lo expliqué, con base a la ley 152 del 94, que es que se hace el plan de desarrollo, y se adapta ese nuevo plan al presupuesto que esté transcurriendo, que se haya recibido ya al 31 de mayo, se hace un corte. ¿Qué pasa si el proyecto de presupuesto no se aprueba? Si el proyecto de presupuesto, ustedes pueden rechazar, pueden devolver el proyecto, tienen unos tiempos para devolverlo. Si es aceptado, debe ser aprobado antes de la medianoche del último día de sesiones ordinarias de cada periodo, es decir, antes de las 12 de la noche del 30 de noviembre de cada año. Si no lo aprueba el consejo, por X o Y motivo, el alcalde lo adopta por decreto. Es el único proyecto que el alcalde adopta por decreto, es el presupuesto. Se adopta por decreto, se liquida igualmente. Pero ¿qué pasa si el alcalde lo objeta? Si el alcalde lo objeta, tiene unos días dependiendo de los artículos del proyecto, lo debe volver al consejo para que se acojan las objeciones, las dejan en firme, las modifican dependiendo de las objeciones como sean presentadas. Si esas objeciones el consejo no las acepta, el alcalde debe adoptar el decreto, el presupuesto por decreto, y lo debe enviar el acuerdo al tribunal. El tribunal, que creo que tiene 20 días para pronunciarse, y a quién le da la razón, ¿se la da al alcalde o se la da al consejo? Si se la da al alcalde, pues queda en firme, sigue, pero si se la da al consejo, debe presentar un nuevo proyecto para hacerle los cambios que el tribunal diga. ¿Qué es el CONFIES? El CONFIES es un comité de política fiscal. Lo componen a veces todos los secretarios, en otras alcaldías todos los secretarios, por lo general es el de planeación, el de hacienda, el alcalde y el jefe de presupuesto. ¿Para qué es ese CONFIES? Para que conceptúe todo lo que tenga que ver con la parte financiera, si es viable para una reducción, para un traslado, para una incorporación, para un crédito, para una vigencia futura. Esas son básicamente las principales funciones del CONFIES. Es como la mano derecha del alcalde en materia fiscal y financiera. Las vigencias futuras, hay ordinarias y hay extraordinarias. La ordinaria es cuando el consejo, el presupuesto del alcalde tiene una partida. Por ejemplo, en este momento va a pedir una partida de una obra, pongámosle 2.000 millones, que no le alcanzan a ejecutar este año, pero en este año tiene 500 para invertir, entonces esa es una vigencia futura, porque arranca con algo del presupuesto de este año. ¿Qué dice la ley? Que debe tener como mínimo el 15% apropiado en el presupuesto. ¿Cuándo es extraordinaria? Cuando no tiene el alcalde un peso para arrancar esa obra. Esa obra vale 2.000 millones, pero este año no tenemos cómo poner un peso. Entonces comprometemos los presupuestos del 2027 en adelante. Ahí en ese caso es extraordinaria. ¿Qué son los anteproyectos? Los anteproyectos es un oficio que se le envía a cada secretaría, se le envía al consejo, se le envía a la personería, para que ellos presenten su presupuesto. ¿Qué pasa cuando no lo presentan? Pues simplemente la Secretaría de Hacienda lo hace con base al anterior, pero la idea es que el presidente del consejo diga: no, es que a mí se me va para el año entrante, la nómina me vale tanto, con el aumento al secretario del consejo vamos a aumentarle un 7%, entonces la nómina yo la proyecto con eso me afecta los parafiscales, eso me afecta la seguridad social, entonces todo eso lo calculo y eso es lo que hace el consejo, así lo mismo lo hace el personero de acuerdo al presupuesto de ella en el caso de funcionamiento. En el caso de la alcaldía donde va inversión, pues en este caso sería la encargada, la secretaría encargada de la parte de infraestructura, que diría: no, es que pensamos hacer tales obras, que queremos en deportes, que en vías vamos a hacer tal cosa, eso se me lleva tanto de combustibles, yo tengo que comprar los repuestos, hacerle mantenimiento a los carros, tengo que pagar operadora. Entonces todo eso lo calculan y lo meten en el programa 2402, que es el de vías.
en el caso de ejemplo de vías. Si es en deporte, lo mismo, si tienen instructores deportivos y culturales, entonces la encargada de cultura es que esos instructores me valen tanto, entonces yo en ese anteproyecto ahí voy colocando lo que yo necesito. ¿Para qué? Para que la Secretaría de Hacienda compile todos esos anteproyectos y arme un solo presupuesto que se llama el presupuesto general del municipio y sea presentado acá ante el honorable consejo. Ese es el anteproyecto. Muchas veces no se pide, simplemente se va armando de acuerdo a las necesidades, pero así cada secretaría debe pasar como un anteproyecto. Un anteproyecto es un documento sencillo en Excel. Instructores me van tanto, en deportivos, en compra de elementos me va tanto, en pavimentación se me va tanto, en combustible, eso es básicamente un anteproyecto. Sí, claro, claro. Pero si no lo presentan, pues la Secretaría de Hacienda simplemente de todas maneras lo incluye, porque no tenemos o no se puede dejar por fuera, hay que dejarle el presupuesto. Pero ¿qué es lo que pasa, concejal? Que muchas veces, y yo lo estoy viviendo en este momento, que es que no me dejaron para tal cosa, es que le dije yo, usted no presentaron el anteproyecto, yo no sabía que iban a contratar un abogado, eso solo lo sabe el ordenador del gasto de cada sección presupuestal. Pero sí es aconsejable. Pues si no lo presentan, tampoco es que sea una camisa de fuerza para no dejarles el presupuesto de ley, artículo 10 de la ley 617, y ahora con la ley 2461, que los honorarios quedaron en 311.000, como 384 pesos. Bueno, la ley 358, concejal, pues aquí yo no me extiendo porque eso es un formato, el endeudamiento, ese es un formato en Excel para poder sacar la capacidad de endeudamiento del municipio. Hay que llenar un formato en Excel con base a la ejecución con corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. ¿Qué son los ingresos corrientes de libre destinación? Lo contempla la ley 617, es clara. Son los recursos propios como predial, industria y comercio, delineación urbana, la sobretasa a la gasolina, que también es un ingreso corriente de libre destinación, y todos aquellos, no sé aquí qué más rentas tengan así especial que sean pero señor, avisos y tableros que ha complementado de industria y comercio. Básicamente son los principales, ¿no? De pronto si aquí cobran valorización, esa es una tasa, ese no sería ingreso corriente de libre destinación, a no ser que así lo contemple un acuerdo. ¿Qué pasa con los ingresos corrientes de libre destinación? Hay que descontarle el 1% de la ley 99, artículo 111, que eso va para la parte ambiental, la Contraloría vigila, supervigila ese porcentaje, entonces a eso hay que tenerle en cuenta. Ese porcentaje, algún acuerdo del Consejo que esté en este momento vigente que tenga una destinación específica para algo, por decir algo, el fondo del riesgo, la sobretasa bomberil no es un ingreso corriente de libre destinación, pero se alimenta de lo que se recaude del impuesto de industria y comercio. En otros municipios de industria y comercio y predial un porcentaje, no sé cómo lo tengan contemplado acá. Esos básicamente son los ingresos corrientes de libre destinación. Los gastos de funcionamiento los divide la Contraloría entre los ingresos corrientes de libre destinación descontados los porcentajes de ley, y lo dividen entre eso multiplicado por 100, nos da el porcentaje del certificado de la ley 617, que debe estar por salir. Yo pienso que la otra semana saldrá el del año 2025. ¿Qué son las cuentas por pagar? Las cuentas por pagar son aquellas cuentas que se recibieron a satisfacción el 31 de diciembre y quedaron causadas en tesorería, pero no se pagaron por X o Y motivo, porque el banco cerró, porque no alcanzó, porque hay mucha cuenta y no alcanzó el recurso humano para poderla girar, pero quedaron debidamente causadas con su recibido, con su factura. Esas son cuentas por pagar. ¿Qué son reservas? Reservas son aquellas cuentas que quedaron a 31 de diciembre o sin recibir el bien y el servicio, o que la obra o que no va en mitad de camino, o que le faltó el 10%, el hecho es que no pudo certificarlo el supervisor y quedó, o que fue una compra, entonces el señor se fue de vacaciones y la factura no la pasó a tiempo, no se pudo causar, entonces quedó en una reserva. Y la reserva inducida es aquella reserva que yo como alcalde sé que me va a pasar al otro año y no pedir la autorización de evidencia futura, entonces es una reserva inducida. ¿Qué son las vigencias expiradas? Ah, sí, claro.
No es que yo el 2 de enero le saco la factura y la traigo y déjeme la cuenta por pagar, no, porque ya cambiamos la vigencia. Y acuerde que hay un principio de anualidad. ¿Y qué son las vigencias expiradas? Las vigencias expiradas son aquellas cuentas que ya pueden estar recibidas como que quedaron ahí sin terminar, sin entregar el bien o el servicio, pero son aquellas que tuvieron registro presupuestal en este momento, a hoy, antes del 31 de diciembre del año 2024. Esas son las vigencias expiradas. Si antes del si hay un registro presupuestal por ahí del 31 de diciembre del 2024 hacia atrás, es una vigencia expirada. Esas vigencias expiradas tienen una connotación diferente. Las cuentas por pagar y las reservas no se incorporan al presupuesto, pero las vigencias expiradas sí hay que incorporarlas al presupuesto. Concejal, no recuerdo qué otra preguntita, inquietud. Le hago una pregunta al profesor que está aquí en la Secretaría de Hacienda. Sí, señor. Ayer hablamos en este recinto sobre un cobro que no se debía hacer del impuesto predial a algunos contribuyentes del municipio. Entonces, si la persona hace la reclamación y la Secretaría de Hacienda determina que tiene la razón y que hay que devolverle un recurso, X, Y, Z cantidad de plata, ¿qué dice este estatuto orgánico sobre eso? ¿Cómo se hacen las devoluciones? ¿Las devoluciones en efectivo existen? ¿O son saldos a favor? ¿O en esos casos qué dice el estatuto? ¿Cómo queda eso contemplado? En este caso creo que el proyecto no contempla esa parte, pero yo sé más o menos a qué se refiere usted, concejal. Resulta que el IGAC sacó la resolución 2057 el 30 de diciembre y le subió de una manera exagerada a algunos predios rurales el avalúo. ¿Qué pasa con ese avalúo? Que algunos finqueros pues obviamente han brincado, otros se les subió más del 100, más del doble, más del triple, pero ¿qué dice la ley 1995 del año 2019? Cuando los predios rurales son menores a 100 hectáreas, solo se le puede cobrar el 50% de lo que pagó el año inmediatamente anterior, hasta el 50%, sí señor, gracias. Y en el caso de que ese avalúo le haya subido, que ese avalúo sea de más de 100 hectáreas, hasta el 100% debe pagar. ¿Qué pasa con una reclamación que haga algún dueño de un predio rural? Hay dos opciones. Una, devolverle el excedente. Si se le cobró, para el caso de aquellos predios inferiores a 100 hectáreas, si yo debía de pagar 200.000 y pagué 250.000, pues se le pueden devolver los 50.000. Pero, ¿qué pasa si el dueño de la finca o el contribuyente dice, no, abónemelo al año siguiente? Pues no sé cómo tengan acá, lo tengan arreglado, se le puede abonar al año siguiente, o sea, ya el año entrante no va a pagar 250, si es lo que va a pagar, yo le descontaría lo que le aboné este año que pagó de más. Pero básicamente eso es lo que pasó con los avalúos catastrales rurales. Sin embargo, en abril salió la resolución 384, donde facultan a todos los directores regionales del IGAC porque es que un predio puede valerle, no sé, póngale 500 millones, pero qué tal que le hayan colocado 3.000 millones, porque eso ha pasado. Por ahí en el Casanare le subió más del 2.500% a un dueño de una finca. Entonces, ¿qué sucede? Con esa resolución 384 tiene la obligación el regional de venir a revisar el predio y bajarle el avalúo si así lo considera, obviamente. Y al bajarle el avalúo, pues obviamente le baja el impuesto, le baja el pago. No, mira, ese tema lo tenemos claro, pero ¿usted no cree que ese estatuto debería de contemplar esos casos? Pues sí, claro, concejal, se le puede incluir. Claro, porque mira, ayer nos decía la señora secretaria de Hacienda con mucha responsabilidad, pues que a ella le tocaba estudiar y mirar cómo iba a hacer eso. Y entonces, ¿y dónde mira ella? ¿Cuál es la primera instancia? El estatuto orgánico de presupuesto. Estamos a tiempo, es colocar un artículo. Exacto. Simplemente que en el caso de que cuando hay un mayor exceso... ¿Qué opina, secretaria, sobre el tema? Debería de quedar contemplado ahí, ¿no es cierto? Sí, se le puede incluir. Esos casos hay que... O sea, ¿cuál es la idea? Es que todos los casos queden contemplados en ese estatuto. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Exactamente. Que toda circunstancia que pueda suceder, prever todo lo que pueda pasar para que quede contemplado ahí. Porque si no, en 6 meses
vamos a modificar el estatuto orgánico de presupuesto, agregarle tal cosa. Y entonces yo le hago la pregunta, disculpe que sea tan reiterativo, ¿dónde va a investigar nuestra Secretaría de Hacienda cómo le devuelven la plata a la gente? Tiene Total. que tener una base. Totalmente, se incluye, no hay problema. Sí, señor, vale la aclaración y el aporte, muchas gracias. Muy buenos días. Sí, de acuerdo pues a la solicitud del concejal. Ya. Bueno, muy buenos días. Pues bueno, acorde a la consideración del concejal, entonces considero que previa autorización de ustedes podemos entonces incluir un nuevo artículo, puede ser al final para no modificar los articulados que ya tenemos, en donde podamos incluir cómo será el proceso de devolución y o compensación de saldos a favor de los contribuyentes, ¿cierto? Donde especifiquemos cuál es la norma que lo regula, porque ahí en el Estatuto Tributario Nacional hay una norma que regula esos procesos de devolución y o compensación de esos saldos a favor. Lo adoptamos en esa norma, puede ser al final, en el artículo siguiente, son 249, entonces podría ser el 250 o 294, entonces podría ser el 295, puede ser, donde incluyamos esa partecita. Listo. También considero, presidente, concejal, tiene perdón, la palabra. qué pena con usted, presidente, yo me teme ahí, hombre, como de la nada, que lo que le mencionaba ahora con esos artículos y con los literales, anexarle las leyes que usted dice que los ampara, ¿cierto? O sea, yo considero que debemos de hacerlo así, porque aunque el concejal dice que eso ya viene con el estatuto, que no es sino incorporar como viene ya de la ley o del gobierno nacional, pues yo considero como ponente que debiéramos de ponerle las leyes que lo amparan. Muchas gracias, presidente. Sí, de pronto, concejal Diego, pues yo sí le solicitaría que en un documentico cortico usted nos diga, Secretaría de Hacienda, por favor incluir en el artículo esto, esto y esto, para nosotros tener claridad de cuáles son los artículos que desean que tengan esa ley específicamente, porque como son tantos articulados, ¿cierto? Entonces usted nos dice en el artículo 26, o sea, los que usted nos habló ahí, entonces nosotros ya entramos a ponerle en los parágrafos cada ley que soporta ese parágrafo que les incluimos ahí en el estatuto, ¿le parece? Listo, pero aquí el concejal Daniel, ¿puede dar esa apreciación o se la...? Ah, bueno. Él me da una apreciación. Perdón, concejal, entonces tener claridad que es el decreto 4836 del año 2011, compilado en el decreto 1068 del 2015, la parte, la inquietud suya. Toca escribir porque yo no soy abogado, doctor, entonces esperaría eso. Yo tampoco. No, porque pues... O si quiere, Tranquilo. ahora nos pasa- No, ahorita, nos concejal, pasa- charlamos ahorita, tranquilo, ahorita, exacto. no hay problema. Listo, muchas gracias. O de pronto, concejal, pues esos específicos pasa a la oficina, revisamos específicamente los parágrafos y de una vez los organizamos, ¿le parece? Listo, sí, ya para compartírselo a la plenaria que ellos ya decían también si lo dejamos así o no. Muchas gracias. ¿Algún otro honorable concejal? Honorable concejal Germán Albeiro tiene la palabra. Doctor, hay una preguntita me quedé con duda yo ahí. Usted hablaba ahí que cuando el Consejo Municipal no aprueba el presupuesto, se dice que está hasta el 31 de noviembre y eso pues el tribunal lo revisa, lo puede devolver. ¿Cuánto tiempo tiene el tribunal ahí para fallar ese tema? Y si no falla, entonces ahí el presupuesto, como se supone que hay que aprobarlo para el año anterior, ¿tendrían que convocar a estas o sería para enero? ¿Cómo quedaría el tema ahí? Listo. Para que explique la cosita ahí más o menos para que la gente se dé cuenta. Sí, señor Clon, con mucho gusto. Como usted lo comenta, ¿qué pasa? Supongamos que el presupuesto se objete, se envía acá al Consejo. Si lo aprobaron el 30 de noviembre, obviamente hay que citar a extraordinarias para que se acojan a las objeciones. Si eso no se da, el alcalde lo adopta, lo liquida, pero bajo su responsabilidad mientras el tribunal se pronuncia, y eso hay que enviarlo al tribunal. Que el tribunal tiene, la norma dice que 20 días, pero recuerden que como a final de año ellos salen a vacaciones, casi siempre esas respuestas, el tribunal se tiene que pronunciar, sea positivo o negativo, ellos se tienen que pronunciar para alguna de las dos partes, porque cuando se proyecta el presupuesto, o le da la razón al consejo o le da la razón al alcalde, ¿sí? Entonces ellos cuando se pronuncien,
siempre por lo general esos fallos salen como a finales de febrero. ¿Qué debe hacer el alcalde? Si no están reunidos y le dio la razón a ustedes, los debe citar a extras para que se acojan a lo que el tribunal diga. O si el tribunal dice no, el alcalde es el que tiene la razón, pues no tienen que citar al consejo, simplemente el decreto sigue. La norma sigue, ahí no hay que hacer ningún cambio. Y si persiste que el consejo no aprueba el presupuesto, ¿qué pasa ahí? No, cuando no lo aprueba, se adopta por decreto. No, yo sé, pero persiste y tiene que volver al tribunal, ¿qué pasaría ahí? No, porque el tribunal falla una sola vez. ¿Sí? Si ya pronto ustedes consideran que ese fallo, esa sentencia, lo enviarán a la corte si consideran que, o depende también cómo salga, porque si no sale sin posibilidad de apelación, pues quedan firmes una sola vez. Depende cómo salga. Y, presidente. Señor. Sí, el consejero. Honorable concejal, Una Luis Pérez, tiene la pregunta palabra. con respecto a lo que comentaba el concejal Germán. Digamos, nosotros cuando hablaba ahora de hacer la modificación a las partidas, digamos, nosotros le hacemos la modificación, el alcalde no nos la acepta y nosotros decimos, entre comillas, que no aprobamos el presupuesto, el proyecto, ¿cierto? El alcalde simplemente dice, no, entonces no me lo aprueban, entonces lo opta por decreto, ¿cierto? Lo adopta por decreto. O sea, es así. O sea, en pocas palabras, nosotros es mejor no tocar ese presupuesto, dejarlo como viene y pasarlo. Así. Sí, con todo respeto, ustedes pueden mirar el artículo 67, por ahí no recuerdo, en el decreto 111, si quiero ahorita lo miramos, y la misma ley dice, el alcalde, el consejo podrá modificar, a excepto que la deuda, que todo lo, o sea, les dice sí, pero a la vez, ojo, que hay cosas que no le pueden reducir ni las dice pueden sí, mover. pero no. La misma ley lo dice, sí, correcto, claro, eso pasa, sí. Y ahora, cuando le comentaba que para anexarle lo de las leyes, el concejal Daniel me dice que cuando de pronto una ley de esas se deroga por otra o no sé, en fin, ¿qué pasaría? ¿Toca volver a presentar el proyecto y cambiarle la ley o simplemente, o qué se hace? No, señor, se le puede colocar también según la ley tal y sus normas reglamentarias y o las que la objeten, la cambien, la actualicen, o sea, es como colocarle la nota para que quede ahí. Si deroga, pues la reemplaza la que sigue. La que sigue. Listo, muchas gracias, don Jorge. Disculpe, señor presidente. Siempre, honorable concejal. A ver, don Jorge, sobre ese tema, cuando se rechaza, el Consejo rechaza el presupuesto. Usted sabe que existen, la ley 136 dice que los consejos municipales adoptarán su estatuto, reglamento interno, el cual tendrá aplicabilidad siempre y cuando no vaya en contra de leyes, ordenanzas, decretos nacionales, ¿sí? Entonces, ese cuento. En ese caso, por ejemplo, cuando se rechaza el presupuesto, los estatutos del Consejo Municipal de Pensilvania dicen, y no es específico o sea, no clasifica los acuerdos, los proyectos de acuerdo, sino que dice, cuando un proyecto rechazado por la comisión, se puede apelar ante la presidencia. El presidente constituirá una nueva comisión o enviará ese proyecto de acuerdo a otra comisión para que lo estudie. Si la comisión lo rechaza, ya queda rechazado definitivamente, ¿sí? Si de esa comisión, que no se puede llamar accidental porque es una de las comisiones permanentes, si esa comisión lo aprueba, entonces sigue su curso ante la plenaria, ¿sí? Yo creo o considero de que, bueno, mejor, eso está contemplado ahí dentro de este estatuto. Sí, no con base de pronto al reglamento interno del Consejo. Pero está contemplado cuando lo rechaza. Los procesos, sí, ahí lo dice, incluso habla del decreto el presupuesto de repetición, cuando es rechazado, el estatuto lo contempla, sí, señor. Exacto, bueno, entonces, pues no sé, yo consideraría que sería interesante que estudiaran eso en concordancia con lo que dicen los estatutos del Consejo, porque los estatutos del Consejo son acuerdos municipales, es un acuerdo municipal que tiene aplicabilidad y tiene observancia dentro de toda la jurisdicción del municipio de Pensilvania. Entonces yo pienso que para enriquecer ese estatuto, señora Secretaria de Hacienda, deberían de mirar ese tema también, porque mire, es que es muy complejo y muy enredado el tema,
el alcalde tiene que hacer una liquidación del presupuesto, ¿sí? Y debe hacerla antes del 31 de diciembre. Eso es claro, ¿no es cierto? Sí, señor. Eso es claro. Tiene que hacerla antes del 31 de diciembre. Entonces, si él se coloca a esperar, aún, como usted lo dijo ahora, las decisiones del Tribunal Administrativo de Caldas salen por ahí en febrero si le caminan rápido. Si le caminan, porque empezarán después de la vacancia judicial a mirar eso. Un alcalde no puede esperar, porque primero estaría incumpliendo la norma si no liquida el presupuesto antes del 31 de diciembre. ¿Sí? Segundo, entonces, ¿cuál presupuesto va a aplicar? ¿El que le rechazaron? ¿O el que venía? ¿O qué va? O sea, se encuentra el alcalde ahí en una disyuntiva, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Y lo otro que hay que tener en cuenta, con todo respeto, pero yo no estoy tan seguro, de acuerdo a lo que yo conozca, que el alcalde puede presentar un nuevo proyecto de acuerdo, de presupuesto. Yo creo que es, según lo que yo conozco, y usted sabe que cuando existen los vacíos de la ley, en la ley, ¿cómo es que se llama esta figura? Bueno, que se asemeja, o sea, se busca una norma superior, ¿sí? Que se asemeje y entonces se aplica esa. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es la figura? No recuerdo bien, pero en el proyecto, en la parte bueno, entonces final, está. ¿Cómo es que se llama? Bueno, ya me acordaré. Entonces, eso es lo que hay que mirar, para que no nos quede ese vacío ahí también, ¿sí? Porque, o sea, si... ¿Qué es lo que dice exactamente? O sea, un gobernador, si el proyecto se lo rechazan, no lo puede volver a presentar. O un presidente de la República, como sucedió hace 2 años con Petro, que le rechazaron lo adoptó por decreto y no lo volvió a presentar, ¿sí ves? Entonces, eso yo creo que debería de quedar muy claro, todas esas cosas que se pueden presentar. Ya que estamos en este proceso de dejar un estatuto orgánico de presupuesto municipal, pero que quede lo más fortalecido posible, que quede lo mejor posible y, como lo dije anteriormente, previendo todas las situaciones que se puedan presentar. Yo los invito, señora secretaria, aquí con el señor, que estudien muy bien, por analogía es el término, por analogía. Entonces, que estudien muy bien qué sucede a nivel departamental, a nivel nacional, para que sea una norma municipal concordante con normas superiores, creo yo, pues. Muchas gracias. Listo, concejal. No, tranquilo, que eso está contemplado en la parte final. No recuerdo el artículo, pero en las últimas 2 hojas creo que están donde dice, cuando hayan vacíos, se va a la norma superior. O sea, nos vamos al decreto 111, el 96. Y para la inquietud o el comentario que usted nos hace, concejal, no pasa nada. El proyecto está y la norma está clara a nivel presupuestal. Sí, la misma ley lo dice, cuando el alcalde lo adopta por decreto mientras se va al tribunal, lo debe ejecutar bajo su propia responsabilidad, sin esas palabras lo dice. Es decir, mientras el tribunal se pronuncia, el alcalde lo sigue ejecutando. Cuando el tribunal se pronuncia, solo hay 2 opciones. Nunca, ni en la ley está contemplado que se vuelva a presentar. En eso usted tiene la razón, no está contemplado. Solo hay 2 opciones: aceptar las objeciones dependiendo del fallo. Si le da la razón al consejo, pues debe citar al consejo a extra si no es en un periodo ordinario, para que se acoja a lo que el tribunal diga, si tienen la razón en el consejo. Pero si en el alcalde en su objeción tiene la razón, en el artículo 292 está la duda que usted tenía. Pero si el tribunal dice, no, el alcalde como lo objetó y tenía la razón, ese mismo decreto que adoptó por liquidación, ese es el que sigue, porque él no puede devolverse por el principio de la anualidad, ni se debe volver a presentar un proyecto diferente una vez arrancada la vigencia. Disculpe, señor presidente, yo dice, señora secretaria, yo no estoy tan seguro tampoco, porque es que la aprobación del presupuesto, como el plan de desarrollo municipal, tiene términos perentorios. Por ejemplo, el plan de desarrollo municipal, es clara la ley cuando dice hay que presentarlo el 30 de abril y debe de ser aprobado antes del 30 o antes de finalizar el mes de mayo del primer año de gobierno.
Y así lo dice de presupuesto también. O sea, debe el presupuesto se aprueba durante el mes de noviembre. Durante el mes de noviembre. Ahí, cuando usted dice que convocar sesiones extras para volver a estudiar el presupuesto, yo creo que eso no opera ahí. No, discúlpeme, no es para volver a estudiar, pero es para estudiar las objeciones, únicamente las objeciones. De todas formas quedaría con fecha diferente. Bueno, y lo otro es que mire lo delicado cuando usted dice que el alcalde, ¿cómo es el término que usted emplea? Bajo su responsabilidad. Sí, cuando es enviado al tribunal el acuerdo, Sí. él lo adopta por decreto, pero lo ejecuta bajo su responsabilidad. Así lo dice la norma. Entonces, si el alcalde prefiere no correr el riesgo, ¿qué sucede? ¿En qué sentido? ¿En no enviarlo al tribunal? No. Cuando dice, se lo ejecuta bajo su responsabilidad. Sí, claro. Entonces un alcalde bien previsivo dice, no, iba a ser una grosería, yo eso no lo apruebo, yo eso no lo ejecuto, yo espero a ver qué pasa. Pues el alcalde puede esperar que el tribunal falle para hacer, por ejemplo, la parte de obra civil, ¿no? Para contratar personal, en fin, pero cuando habla de responsabilidad quiere decir de que él no se va a poner a ejecutarlo todo en el mes de enero porque de pronto el fallo le sale en contra, no, es tener en cuenta que mientras sale el fallo, esa responsabilidad hay que tenerla muy presente, no empezar a contratar como loco en enero mientras el tribunal vaya, no. Lo correcto es que el alcalde espere el fallo del tribunal. A usted, concejal, muy amable. ¿Algún otro honorable concejal quiere intervenir? Don Augusto tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Cordial saludo, honorables concejales, don Jorge, funcionarios de Secretaría, comunidad que nos escucha y nos ve. Yo tenía sobre eso de presupuesto de que si no se aprobaba, el señor alcalde adoptaba el del año anterior, era lo que, hasta donde lo adoptaba y empezaba a trabajar con el presupuesto del año anterior y después iba adoptando, iba ajustando el presupuesto. Luis, aquí no nos pasó. No, pero, o sea, anteriormente, hace ya varios años, y don Jorge lo puede ratificar, eso operaba así. Ya no, eso ya es claro de que si la corporación llámese Congreso de la República, Asamblea o consejos municipales, rechazan el proyecto para adoptar el presupuesto de del respectivo ente territorial, entonces el alcalde, el gobernador o el presidente, en el caso correspondiente, lo adopta por decreto, ¿sí? No es el anterior, por una sencilla razón, porque el presupuesto anterior va a estar desfinanciado. El último presupuesto siempre es mayor al anterior, y entonces va a ejecutar una cosa, va a ejecutar un presupuesto que no está acorde con las nuevas realidades económicas del municipio. ¿Y cuáles son las nuevas realidades económicas del municipio? Que el incremento, por ejemplo, del impuesto predial, el incremento del impuesto de industria y comercio, de tablero, la sobretasa de gasolina, una cantidad de cosas que eso necesariamente incide y aumenta el presupuesto municipal, en este caso los ingresos corrientes de libre destinación, vigencia tras vigencia. Entonces, cuando los alcaldes o gobernadores dicen, es que le acabo de presentar al Consejo Municipal o a la Asamblea el presupuesto más alto de toda la historia del municipio, ahí están echándole carreta a la gente. Pues claro que es más alto, todo el presupuesto actual es superior al anterior, no existe ningún ente territorial que el presupuesto de este año sea inferior al del año anterior. ¿Ha sido no, don Jorge? Sí, señor, claro, porque el IGAC aumenta el avalúo normalito, el 3% en cada mes de diciembre saca un decreto. Ahí hay aumento porque al subir el avalúo, pues obviamente sube el pago. Y las transferencias de la nación por lo general así disminuyen unas, otras suben, o sea, siempre hacia arriba, lo que usted dice es cierto. Pero para el concejal hay que tener claro que de pronto la duda, o de pronto acá lo vivieron, eso sucede cuando se repite el anterior, es cuando no se presenta a tiempo, por decir algo.
En el proyecto está programado para presentar a más tardar el tercer día del mes de noviembre. Si llega el quinto día o cuarto día y no se ha presentado, ahí tiene que repetir el del año anterior. En ese caso es que pasa eso. Mientras tanto, no. Muchas gracias, don Jorge, muy amable. Don Jorge, yo quisiera que pronto nos explicara el artículo 248 del proyecto. Requisitos para incluir apropiaciones para gastos. En el presupuesto de gastos solo se podrán incluir apropiaciones que correspondan a, que nos explique esos 4 numerales uno por uno, si es tan amable. Listo, presidente. Ese artículo 248 dice, requisitos para incluir apropiaciones para gastos. En el presupuesto de gastos solo podrán incluir apropiaciones que correspondan a créditos judicialmente reconocidos. O sea, judicial, cuando hay una demanda, pues obviamente hay que pagarla. Si es aprobado el fondo de contingencias, puede ser por ahí. Eso es judicialmente reconocido, o que una ley superior así lo diga, ¿no? El 2, gastos decretados conforme a la ley y a los acuerdos anteriores. Gastos de acuerdo a la ley, pues están toda la ley 715 que habla del SGP, ahí dice cómo se gasta en cada sector, la 1197 del 2007 que habla también del SGP, la 617 tiene, pero las principales son las del SGP, listo, que son la 715 y la 1197. Acuerdos anteriores, por decir, si ustedes en algún momento Aguacá hay aprobado, por decir algo, que del impuesto de industria y comercio se debe reservar o se debe destinar el 1% de ese recaudo al fondo de contingencia o de pronto al fondo del riesgo, algún fondo, ese es un acuerdo anterior, esos son gastos reconocidos por ley. Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y social debidamente aprobados para cada entidad y de acuerdo a su objeto social. ¿Cuál es el objeto social del municipio? Pues la parte del servicio ante la comunidad. ¿En cuáles planes? Pues el plan de desarrollo. Todo lo que se ve plasmado en el plan de desarrollo, metas, programas, subprogramas, eso hay que tenerlo en cuenta y esos son los gastos que se deben de tener en cuenta. Eso es lo que uno apropia, o sea, la inversión, con base a qué se hace el presupuesto de inversión, con base a la matriz del plan de desarrollo y al plan de desarrollo según sus metas. Y las normas que rigen las empresas. Si de pronto hay una empresa que sea de carácter municipal, pues también hay que tenerlo en cuenta ahí, que en este caso creo que no pasa, pues hay otros municipios que hay que incluir en el presupuesto, unas empresas industriales y comerciales del Estado, o cuando la empresa de acueducto del alcantarillado de Acevedo es de carácter municipal, es una empresa que se rige por el decreto 115 del año 96. O sea, todos los gastos deben de estar con base a una norma. No podemos decir, por ejemplo, crear un rubro, meterlo acá porque se nos antojó, por decir algo, vamos a cobrarle un impuesto que porque está haciendo solo neblina. O sea, eso no existe en la ley, eso es lo que quiere decir ahí. Todo tiene que estar soportado en una norma. Muchas gracias. ¿Algún otro honorable concejal? Bueno, entonces, no siendo más, no queda más que agradecerle a don Jorge y a su acompañante y al equipo de Hacienda por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a aclarar las dudas con respecto al Estatuto Orgánico de Presupuesto que se está pues debatiendo, socializando acá el día de hoy. Gracias, don Jorge, muy amable. Presidente, muy amable a usted, al secretario, a todos los concejales, a la mesa directiva, aquí a las compañeritas de Hacienda, muchas gracias por tenernos en cuenta en este proyecto. La voluntad es absoluta, 100%, si siguen dudas, una llamada, un WhatsApp, alguna vaina, cualquier medio, con mucho gusto, estamos prestos a colaborarles. La idea es que el estatuto, como decía el concejal, no me les el nombre del concejal, lo que decía, que quede un estatuto firme, robusto, acorde a la norma, que así viene todo, que no llegue, la verdad que dentro de 6 meses, no, a no ser que salga una ley nueva, ¿no?
algo nuevo, algo como pasó con la nueva ley de los concejales, la nueva ley del personero, que le aumentó 50 salarios mínimos más al personero, día 10 salarios mínimos anuales. Entonces, eso son cosas muy excepcionales. Pero de resto, ¿qué es la idea? Porque lo que el concejal decía es cierto, esto es un estatuto, es como una guía. O sea, todo lo que tenga que ver en materia presupuestal se van a guiar por ahí. Cuando hayan vacío, lo dice el decreto 292, pues nos vamos a una norma superior. A ustedes muchas gracias, mil gracias y muy amable a ustedes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a usted, don Jorge. Por favor, señor secretario, continuamos con el orden del día. Sexto, comunicaciones, proposiciones y varios. ¿Tenemos comunicaciones, señor secretario? No, señor presidente. Proposiciones, honorables concejales y asuntos varios. Los escucho. Por favor, continuamos. Séptimo, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Bueno, honorables concejales, damos por terminada la sesión de hoy. Convocamos para la próxima semana. Muchas gracias a todos.